Muy buenas tardes. De nueva cuenta, aquí en la charla Opiniones, este martes 15 de septiembre, pues nos recibe en su despacho la doctora Kitia Zamora Salazar, directora del Hospital Integral de Canatlán. La doctora Zamora ha sido una de las cabezas visibles de una lucha, de un quehacer intenso de información, de prevención sobre lo que es ahorita la moda en el tema de enfermedades que es el COVID-19. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su anfitrionía. Estamos aquí enlazándonos pues con gente de Canatlán y gente de muchos lados para hablar del tema COVID-19 en Canatlán. Doctora, a partir del mes de marzo, Canatlán vivió un momento distinto. Canatlán sufrió una situación pues un poco más complicada que la del resto de mucho tiempo. Pues usted es conocedora de ese gran tema, usted es la cabeza del sector salud aquí en Canatlán. ¿Cómo estamos ahorita en Canatlán con el tema del COVID, doctora? Bueno, efectivamente, este año pues nos toca vivir una experiencia inédita, increíble. Pudiera decirse que estamos estables, en una fase estable, no bien como quisiéramos estar, pero vamos avanzando, ya entramos a la fase donde los casos se disparan al interior del municipio, donde en algunos se pierde el control de los seguimientos o del avance de la enfermedad. No hemos tenido defunciones, por eso a eso me refiero con que estamos pues de alguna manera estables. Sigue avanzando los contagios, pero bajo una detección oportuna, en tratamiento, en aislamiento. Las familias que han estado viviendo esta experiencia pues están estables de alguna manera. A partir del inicio de la segunda quincena del mes de marzo, el gobierno municipal, las autoridades de salud iniciaron pues un quehacer intenso de prevención. Sí. Platíquenos, doctora, esas medidas que se llevaron a cabo en ese momento. Sí, efectivamente se lleva una serie de medidas de prevención en todo el país y en todos los países. Esto fue una situación global que nos permite de alguna manera o nos da una cierta temporalidad a lo que es el sector salud para prepararnos para recibir esta situación, para tener los medios suficientes, el equipo de protección personal, la gente preparada, lista, con conocimiento y sobre todo emocionalmente para la atención de estos pacientes. Entonces, ese tiempo, ese espacio que nos brindó de alguna manera el gobierno, porque empieza a apoyar la presidencia municipal a lo que es sector salud, y más que sector salud, a tratar de mantener un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es la salud. Entonces, el iniciar a proteger la salud de todos los canatlecos, pues nos permite el tiempo, ese tiempo de guardarse, que algunas personas lo vieron como prematuro, como fuera de lugar, nos generó a nosotros un tiempo razonable como sector salud para capacitarnos, para aprender a ponernos y a quitarnos el equipo de protección personal, para modificar un poco nuestra mentalidad en cuanto a la atención y a la prestación de los servicios. Sí, el personal de salud fuimos preparados desde la escuela para atender a las personas, para recibirlos, y el cambiarles la forma de recibirlos, que no estamos de puertas abiertas, el tener que hacer una pausa, una serie de preguntas, aprender desde a filtrar a las personas, quién pasa para un lado, quién pasa para el otro, pues eso lleva tiempo en la preparación del personal de salud. Entonces, toda esa antelación nos permitió recaudar el equipo de protección personal, estar listos para cuando se llegara a este momento. En aquella primera brigada o en aquella primera jornada policial y de socorrismo,
buscando que la gente no anduviera en las noches bajo el lema resguárdate en casa. Tuvo consecuencias positivas, tuvo derivados positivos en tema de la prevención, doctora. Si no se ha llevado a cabo ese operativo, ¿hubiera sido el mismo resultado? No, definitivamente que no. Si no se hubiera llevado a cabo ese operativo, la cantidad de casos hubiera sido mayor a esta fecha. ¿Sí? Hubiéramos estado ahorita sobre los 80 o 90 casos ya al interior de Canatlán y con un menor control. Entre ese inicio de mediados de marzo y el primer caso positivo, que fue, si mal no recuerdo, en La Plazuela, fueron 2 meses. ¿Qué sucedió en esos 2 meses en el tema del Consejo Municipal de Salud y las acciones que tomaron? Bueno, en cuestiones del consejo, se iba avanzando de manera gradual y de manera ordenada para ir sorteando las actividades, o más que las actividades, sino las probables complicaciones que se nos iban a presentar, y se iba visualizando qué era lo que podía pasar para poder prevenir. Las acciones tomadas, las decisiones tomadas nos permitieron, luego, de alguna manera, mantener a Canatlán en buenas condiciones hasta pues prácticamente en esas fechas todavía no nos tocaba la mancha urbana. Fue hasta mediados de junio, cuando ya pasa los casos de Plazuela y que empezamos a tener nosotros los primeros casos. Si recuerda usted, eran de hecho fallecimientos. No eran brotes, gracias a Dios, eran casos que todavía nuestra comunidad no estaba preparada emocionalmente, y pues siempre fue una negativa total al diagnóstico. De cara a ese escenario, tengo entendido que en el Hospital Integral de Canatlán, pues también tomaron las medidas que ordenaban los protocolos, entre ellas el que personal que tuviera cierta situación de riesgo, se fuera a casa para no estar en medio de, o en esa situación de más riesgo ahí en el hospital. ¿Cuántas personas no sé si sea la palabra descansaron, o no sé cuál sea la mejor definición? Sí, no, bueno, se hace un diagnóstico de vulnerabilidad. Las personas que eran vulnerables se van con trabajo a casa. Esa es la determinación que hace la Secretaría de Salud, y pues con nosotros se determina que se retiren 13 personas. De un total de ¿cuánto? De un total de 65 personas. ¿Qué les significó a usted como comandante en jefe del hospital en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto a la atención a la gente? Bueno, en un inicio la carga de trabajo pues seguía siendo la misma, entonces era complicado porque se fueron médicos, enfermeras, personas que están en la atención constante con el paciente. Entonces hubo que reorganizar al interior del hospital y, como le comentaba, capacitar, porque de las personas que se fueron, algunas cubrían áreas muy específicas. Entonces hubo que capacitar, por ejemplo, del área de consulta externa a médicos que se fueran al área de urgencias, y había médicos que nunca habían estado en el área de urgencias. Entonces es una atención totalmente diferente, cubrir los turnos y luego estar en el área de triage respiratorio, que esa área en todos los hospitales, creo yo, no sé, hablo cuando menos por lo que se vive al interior del hospital, en ese momento pues era muy difícil. Obviamente tenías una sensación de angustia, de miedo, estar en contacto con los posibles o con los casos sospechosos de ese tipo de padecimientos, que era algo nuevo y que nos estábamos enfrentando a una situación desconocida. Entonces en esa situación, pues prepararlos en conocimientos y prepararte emocionalmente para la atención de pacientes con diagnósticos de COVID o sospechosos, fue un reto que se vive hasta el momento en los escenarios de salud, porque pues los pacientes se están llegando de diferentes formas. Para ustedes,
esta situación representó y representa estar por calificarla de esa manera muy dura y franca, están en zona de guerra. ¿Están preparados, están debidamente equipados para hacerle frente a esa atención diaria en zona de riesgo? Bueno, de alguna manera Canatlán ha tenido el material o el equipo de protección personal que se requiere para la atención de acuerdo al nivel en el que está el hospital. El hospital no es un hospital COVID, no es un hospital de concentración, entonces la atención que nosotros proporcionamos nos permite darse con el equipo de protección personal que hemos tenido hasta el momento. Se agradece, igual nos ha apoyado Presidencia Municipal, la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, y como en algún momento nos apoyó para difundir la noticia la Cámara de Diputados, la UNAM, perdón, nos enviaron equipos de protección personal. Doctora, Canatlán en este momento, ¿en qué estado de semáforo se encuentra? Nosotros, bueno, todo el estado estamos en semáforo naranja hasta ahorita, en la actualidad. De hecho, ahorita al corte del día de hoy, 15 de septiembre a las 3 de la tarde, nos encontramos con 47 casos positivos en el proceso que hemos llevado desde el día más o menos 28 de mayo, que fue cuando se presenta el primer caso, hasta la fecha, de los cuales teníamos 13 activos hasta el día de ayer. El día de hoy ya se liberan y nos quedan nada más 7 casos activos de esos 47. ¿Qué es un caso activo, doctora? Son los que todavía no están dentro, más bien todavía están en el rango de los primeros 10 días de su periodo de diagnóstico. O sea, son casos que ya fueron diagnosticados positivos. Y que están en aislamiento ahorita todavía. ¿Cuál es la diferencia entre estar en aislamiento en casa, como estos 7 casos, o cuando dicen que se los llevan y los entuban? Bueno, eso es una situación, por ejemplo, que nos la da un parámetro de el nivel de oxigenación del paciente o las condiciones de sus signos vitales. Si es un paciente que se está deteriorando, que no puede estar en casa porque requiere oxígeno suplementario, entonces ese paciente tiene que estar hospitalizado. Ya los hospitales de concentración, pues ellos determinan igual de acuerdo a los signos vitales, el desarrollo de la enfermedad en el paciente. Si es un paciente que va a estar intubado o en terapia intensiva, en terapia intermedia, en terapia respiratoria, ya es una situación que la vive en un hospital que no es nuestro hospital integral, que es un hospital más complejo. Me dice 47 casos positivos. ¿Cuántos fallecimientos COVID se han presentado hasta la fecha? Hasta la fecha nosotros en el municipio tenemos reportados 4 fallecimientos por coronavirus. ¿Fue uno en La Plazuela? Sí. ¿El resto han sido aquí en Ciudad Canatlán? Sí, uno en otra comunidad aquí cercana, Nicolás Bravo, y 2 aquí en Canatlán. Recuerde usted que cuando se hicieron esos primeros casos, esos fallecimientos, uno no fue contabilizado en nuestro municipio por el domicilio que se dio al momento del muestreo, que fue la ciudad de Durango. Entonces ese pues aparece en Durango. Hubo un momento, doctora, en que pues personas, familiares de gente que fue diagnosticada como muerte por COVID, pues mencionaban que no era así, que no les habían dado un documento que avalara. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la vivieron ustedes dentro del Consejo Municipal de Salud? Pues es una situación que hasta la fecha se sigue tornando complicada, de que los pacientes entiendan, pues es un trámite de alguna manera burocrático, porque tiene que pasar por diferentes procesos o administrativos. No es un documento que ande en cualquier mano, ni de alguna manera tiene que venir
Del Departamento de Epidemiología del Estado, del Laboratorio Estatal de Epidemiología. Pero nosotros formamos parte de una jurisdicción sanitaria. Entonces, el departamento lo envía al archivo general o central de la Secretaría de Salud, perdón, y de ahí pasa a la jurisdicción sanitaria, y de la jurisdicción sanitaria nos es enviado hacia Canatlán. Entonces, ese es un trámite que lleva varios días para que pueda llegar y se le pueda entregar a la persona. Sí. Hace rato comentábamos... A la familia, pero... La familia. Hace rato comentábamos sobre el tema del riesgo que conlleva al personal de la Secretaría de Salud pues desempeñar sus funciones. Hasta la fecha, doctora, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores han salido positivos en el Hospital Integral de Canatlán? Hubo un brote de 9 personas. ¿Fueron a un mismo tiempo? No, se fueron presentando de manera escalonada, digamos. ¿Y ya actualmente están en ceros o Sí. hay gente? No, ya gracias a Dios todos están en sus actividades normales. De ese contagio que hubo, ¿qué se aprendió o qué se cambió o qué se mejoró en el tema de protección a los trabajadores? Bueno, en ese momento aprendimos a trabajar más pausadamente, digamos, con mayor responsabilidad. Le digo, la forma de trabajar que tuvimos que cambiar para poder hacer la atención en esa primera vez, pues sí, hubo desesperación por parte de nosotros como personal por tratar de hacer las cosas rápido para que las condiciones del paciente mejoraran de manera rápida. Entonces la rapidez nos generó que cometiéramos errores, ¿sí? Y eso nos llevó a que hubiera un contagio. El no trabajar de manera ordenada, porque de alguna manera te enseñan en la escuela a dar la atención, o sea, no sin mirar a quién, ahora sí que sin mirar a quién ni mirar el cómo, pásalo, acuéstalo, atiéndelo, porque esa es parte de tu trabajo. Entonces ahora que tienes que hacer una pausa, interrogar, verificar en qué condiciones está el paciente, en qué condiciones estás tú, traes todo el equipo puesto, a qué áreas va a pasar, entonces hacer todo eso de manera ordenada y que podamos transmitir eso a la persona, porque obviamente si usted llega con su familiar en malas condiciones, que no puede respirar, que no puede caminar, que no está tan consciente, quiere una atención inmediata, quiere que... ¿Por qué no se escucha? No sé, a lo mejor el micrófono no nos está funcionando. A ver. Si lo sacan al revés. Dele. Liz Carrillo, si mejoró el audio, pues ahí nos hace el favor de comentárnoslo. Tenemos aquí algunas personas que nos saludan, doctora, que nos miran: Mauricio Benítez, Flor Ruiz Torres, Claudia González, dice ya nos escucha. Bueno, quitamos el micrófono, esperamos que así se va a escuchar mejor. A ver, Irán Fraga dice saludos, doctora. Dulce Guadalupe Estrada Flores dice excelente. Nuestro subdirector. Amada Leticia Estrada dice ahora sí ya no se escucha. Ya se escuchó bien. Actualmente, doctora, siguen personas
trabajadores en situación de riesgo están en casa o ya están todas trabajando? No, todavía. Bueno, ahora se inició un nuevo proceso en el que la Secretaría de Salud determinará el regreso de estos trabajadores. Ellos están todavía en proceso de evaluación y la Secretaría de Salud les indicará o nos hará saber quiénes de estas personas pueden o están en condiciones de regresar y quiénes deben de seguir permaneciendo en casa haciendo su trabajo desde allá. Doctora, en una ocasión usted comentaba para El Sol de Durango que con la pandemia también bajó el porcentaje de consulta. Es correcto. Es correcto, y en esa parte me quedé cuando dije, bueno, al principio fue muy difícil, después nos acostumbramos. De alguna manera les comento o comentamos ahí entre compañeros, el miedo no se nos ha quitado, lo guardamos aquí en la bolsa y de repente se nos sale, pero seguimos trabajando ahí. Después empezó a bajar la consulta y pues ahorita la consulta no es tanta la demanda, entonces eso nos permite pues que con el personal que tenemos podamos atender las necesidades que se presentan, pero sí es muy importante el que la gente siga buscando la manera de atenderse, de acceder a sus medicamentos. Nos está pasando y me imagino que también es una situación a nivel global con las embarazadas, por ejemplo, que son de personas que de alguna manera se consideraron vulnerables. Ahorita ya está comprobado que el riesgo está en el tercer trimestre. Entonces todas las demás embarazadas pues ya no llevan control, se les olvidó, se nos olvidó, hicimos a un lado todas las enfermedades y le dimos toda la importancia al COVID, pero sigue habiendo diabetes, sigue habiendo gastritis, sigue habiendo embarazos. Entonces esa parte es importante, no dejarla completamente de lado y que de alguna manera tengan la seguridad o la certeza o la Ahora sí, nos despedimos de esta. Doctora, comentaba usted en una ocasión que había tantos números, casos positivos. Azalia Zamora dice, no se escucha. A ver, Azalia, esperamos que ya ahora sí se escuche. Ya quitamos. Ya no lo pusimos, ya no lo ya quitamos, no lo quitamos, ya no lo volvimos a poner y bueno. Aquí estamos. Yo creo que ya se escucha. Se han hecho muchas muestras, las suficientes para saber realmente cómo estamos en el tema del COVID. Bueno, mire, hasta el día de hoy, ahorita reviso justamente aquí, y hasta el día de hoy, que se muestreó, tenemos 144 muestras realizadas en el Hospital Integral de Canatlán. De esas salieron, le comento, las 47 positivas. El día de hoy, mañana nos van a aparecer 9 sospechosos, que son los que se mostraron el día de hoy. Gracias, Azalia. Entonces, Azalia, que ya se está mirando. Okay. En los últimos registros que se conocen, personas del comercio están recibiendo casos positivos. ¿Qué pasa con la movilidad? La ciudadanía, la gente, ¿hace caso, no hace caso a los llamamientos de prevención que les han hecho para cuidarse?
¿no? Definitivamente es la parte más difícil, el hacer caso, el que nosotros podamos generar una información que nos lleve a una cuestión preventiva. En algún momento, durante las reuniones del Consejo de Salud, se determinó que la ruta de entrada de este virus a nuestra comunidad iba a ser la ruta comercial, justamente, ¿sí? A través de los comercios, ¿sí? Ahorita efectivamente, pues la circulación más alta está en la zona comercial, ya en la cuestión de lo que corresponde a la zona centro y la zona comercial, de alguna manera nuestro fraccionamiento suyo aquí, porque pues aquí vivimos todo siempre, ¿no? Los Manzanos. En Los Manzanos es donde tenemos el mayor número de casos reportados. Ajá, sí. No precisamente ya activos, pero sí el mayor número de casos reportados de acuerdo a las colonias o fraccionamientos con que cuenta nuestra cabecera municipal. Y ahorita pues la zona comercial es de las zonas afectadas, digamos, por el movimiento de la gente. Obviamente ahí confluye gente de comunidades, nosotros mismos, pues que necesitamos ir a comprar víveres, a pagar la luz, el teléfono, el agua, al banco, a comprar zapatos, a comprar ropa, todo el movimiento que se genera ahí. Y les seguimos sin hacer caso del cubrebocas, ahorita cuidando la sana distancia, usted y yo. Bueno, pues para la cuestión del audio decidimos que era sin cubrebocas, pero ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la inundación, entonces todo el recorrido que hice yo en la mañana no traían cubrebocas. Entonces, obviamente la premura de la inundación y todo eso, pero empecé yo a visualizar ahí en las zonas con daño, pues empezamos a salir todas las familias, como es nuestra costumbre cada vez que pasan este tipo de siniestros de las inundaciones. Salimos a ver pues por dónde venía el agua, para dónde se iba a mover, si me iba a salir, si me iba a quedar en la casa, quiénes iban a mandar al albergue y etcétera. Pero nos hizo que coincidiéramos grupos de personas que no somos familia en las esquinas o en la orilla del río, porque aunque nos dijeron no vayan a la orilla del río, allá estábamos en la orilla del río tomándonos nuestras selfies y todo, sin cubrebocas. Por supuesto que el cubrebocas lo dejamos por ahí guardado y nos salimos a ver la cuestión del río. Entonces eso dentro de unos 14 días pues nos va a volver a provocar una situación como la que estamos viviendo ahorita, porque ya vamos bajando otra vez, pero tenemos una reunioncita o una situación como esta y pues otra vez subimos en cuanto al número de casos. Mencionaba usted la palabra, refiriéndose al fraccionamiento de Los Manzanos, casos reportados. ¿Casos reportados no significan casos positivos? Sí, pero ya, por ejemplo, como ya salieron, ya no están dentro del aislamiento, terminaron su periodo de catorcenas, están dados de alta, digamos, ya no son contagiosos, entonces ya se terminó su situación grave como paciente COVID. Si pusiéramos un mapa epidemiológico en el municipio de Canatlán, ¿cuál es la zona más fuerte en cuanto a casos? Ahorita cabecera municipal. Es zona centro y fraccionamiento Los Manzanos. Sí. Dentro del municipio es cabecera municipal y le sigue una comunidad en específico. No, han sido casos aislados meramente, o sea, 1 o 2 casos por comunidad, con excepción de La Plazuela, que bueno, allá se reportaron 3 casos. Ajá, los demás han sido hasta ahorita. Nicolás Bravo tuvo 1 o 2 casos, pero bueno, pues de ahí fue un fallecimiento, entonces quedó como un caso oficial. Y en el caso de Ciudad Canatlán, si hiciéramos ese mapa, ¿dónde está lo más fuerte? ¿En la zona comercial o en Los Manzanos? Nosotros íbamos a la punta, éramos el lugar si a alguien le tocara vivir en Los Manzanos, sus posibilidades de infectarse eran más altas, pero ahorita ya vamos moviendo ese semáforo a la zona comercial. Sin duda tiene un porqué, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el porqué la zona comercial ahorita es el que puntea en el tema de casos positivos? Por la movilidad, luego la concentración que tenemos en el centro, pues vamos a comprar nieve, papitas, luego un vestido, unos zapatos,
que comer, los víveres, la casa, la harina, el aceite, vamos a comprarlos normalmente en ese espacio. Doctora, ¿merece el COVID ser estigmatizado? En un inicio, quizá ya no tanto, la gente, la familia, ocultaba o se pensaba que, pues, se ocultaba el decir en la familia hay un caso, ahora no. ¿Cuál fue la razón de estigmatizar el COVID? Sí. No, de hecho no es, más bien no es, nosotros como Secretaría de Salud, para nosotros sigue siendo información confidencial. No es que la oculte, simplemente pues que son los datos de una persona que es un paciente y sus datos son confidenciales. De manera gradual, más bien la gente ha aprendido a ser más responsable y ellos solitos le empiezan a avisar a sus contactos. Oye, ¿sabes que yo soy positivo de coronavirus? ¿Cómo? Pues sí. Y antes, no, o sea, claro que no, porque no tiene coronavirus, y no tiene coronavirus, y no sé, mi esposo, mi hermano, mi papá, mi mamá, no, ese diagnóstico no existe y no debe de ser, y están mintiendo y están engañando a la gente. Entonces, eso los llevaba al ser estigmatizados, más que nada. Ahorita ya la gente es más consciente y solos van informando a la familia y a las personas con las que tuvieron contacto, pues que son positivos, para que puedan las personas hacerlos de alguna manera aislarse de manera voluntaria. Pero sigue siendo un tema muy difícil. Por cierto, doctora, tengo entendido que ustedes, el personal de salud, han sido también víctima de agresiones verbales o de amenazas. Cuéntenos de eso, por favor. Ay, caray. Esa es una situación muy, muy difícil de vivir y por lo tanto de externar. Es complicado. Todavía no lo podemos asimilar. Sí, es una incongruencia o es un contrasentido que quienes se dedican a cuidar, que quienes se dedican a sanar, sean motivo pues, de esas actitudes de agresión. En esos casos, ¿qué le comenta usted a su gente? ¿Qué le sugiere? ¿Qué le aconseja? ¿Qué les dice? Bueno, yo a mi comunidad, que pues yo le digo rancho de cariño, a mi rancho. Sí he sido una persona muy orgullosa de Canatlán, de la gente de Canatlán, del comportamiento, la hospitalidad de mi pueblo. Yo cuando salía a estudiar, y mi rancho, y siempre andaba invitando gente a mi rancho y traía mis compañeros y veníamos a hacer un paseo, una fiesta, lo que fuera, porque Canatlán siempre ha sido muy hospitalario y pues a mí me da orgullo que traer a gente de otros lados a conocer Canatlán. Y hasta ahorita no encuentro yo las palabras, la manera de cómo se pudiera entender cómo se vive esta enfermedad. Ahorita justamente dábamos salida en el hospital hace un rato a un paciente con sospecha de COVID, y pues todos somos conocidos, ¿no? Todos somos amigos, todos somos parientes, vecinos, primos, hermanos. Y le digo a mis compañeros, digo, es que no hay palabras. ¿Cómo les explicas? ¿Cómo les dices que tienes que mandar a su familiar para que esté mejor, para que sea atendido por personas que son especialistas en la materia, que van a recibir una atención y hasta entrar aquí en la farmacia, que son un tratamiento especial para una enfermedad especial? Obviamente cuando tú vives eso, pues no lo entiendes. Y lo vives como, me van a quitar a mi papá o a mi mamá, nunca lo voy a volver a ver, o a mi hermano o a mi esposo. Entonces, pues no es así y no es la intención. Y yo sí a mi gente le digo, platiquen. Si tenemos ahorita que estar en casa,
Si tenemos a los niños en casa porque no hay escuelas y no podemos hacer actividades como normalmente lo hacemos, y que estamos ahí en la reunión familiar porque comemos o convivimos los que vivimos al interior de un domicilio, pues convivan realmente, platiquen, aprovechen el tiempo para cosas realmente positivas como es la convivencia, el día a día, el cómo amaneciste, cómo te sientes, qué te pasa, qué vamos a hacer ahorita, mañana, pues no sé, el año que entra, pues tampoco, porque al momento de que llegas al hospital con ese temor tan grande, y que nosotros de alguna manera pasamos al paciente a una área donde aquí en Canatlán todavía los estás viendo y los puedes platicar y todo porque usted ha visto nuestra área COVID, es accesible para todos. Pero una vez que nosotros subimos a un paciente a la ambulancia, a la cápsula, y si no hubo aquella plática, si no hubo aquella convivencia de cariño realmente, de lo que realmente yo siento o yo soy o yo quiero, y te llevas a aquella persona en condiciones regulares, que le digo, hasta ahorita gracias a Dios pues han regresado, los llevamos molestos y créanme que van, o sea, diciéndonos los improperios más grandes que usted se puede imaginar, cuando han regresado y agradecen que los hayamos llevado y que dicen que bueno, porque si no me hubiera llevado yo, ahorita no estaría aquí en mi casa con mi familia. Pues es una bendición muy grande. Pero no todos los casos han sido así. Entonces, ha sido casos en los que ya no volvió. Y te quedaste con todo aquello guardado. Y no lo dijiste. No se abrazaron, no se dijeron, no hubo una despedida. Entonces, esos duelos que tenemos cortados, no hay manera de sanarlos, no hay manera, no tenemos un proceso en el que podamos ayudar en esa situación en el después. En esta situación de pandemia también pues se dan muchas situaciones de falta de información. Comentarle aquí en Canatlán, ya tiene desde mínimos del sábado cerrada la sucursal bancaria Bancomer. Pues yo como reportero aquí no tengo quien me dé información oficial. Hoy una persona, ¿qué le diré? Persona que labora en la presidencia municipal, un funcionario, hablaba de que estaba cerrado por tema de COVID, que pues se habían dado parece que 5 casos y que va a estar cerrado 14 días. Usted como cabeza del sector salud en Canatlán, ¿tiene alguna información oficial al respecto? No, hasta ahorita no. Y eso es algo también muy importante porque le comentaba es perder la continuidad de las líneas epidemiológicas que se llevan al interior del municipio. Porque aunque sea una institución bancaria, la gente que labora pues somos nosotros mismos. Somos la misma gente de la comunidad, es la que hace el aseo, la cajera, no sé, las personas que laboran al interior, pues algunas son de aquí de nuestro municipio. Entonces, cuando no tienes la información completa, pues rompes una línea que te puede llevar a que haya un control más adecuado con el resto de los contactos. Pero bueno, seguimos esperando a que la institución dé la información para trabajar de manera conjunta. En esta temporada tan famosa que va a quedar ahí, personal de la presidencia municipal, incluyendo a la alcaldesa Dora González Tremillo, también han estado en situación de mucha revisión, ¿verdad? De tomar muestras. Platíquenos un poco sobre el tema. Pero antes de que me platique, quiero decirle que se reporta Nadia Pérez Morales y le dice, saludos Kitzia, y a tu rancho también. Gracias, amiguita, gracias. Compañeros de generación. Ajá, sí. Hace algunos añitos, poquitos, como 20 o más. Sí. Sí. Y le comentaba,
Desde la presidenta municipal, Dora González, hasta otros funcionarios han estado presentes con ustedes tomándose muestras, ¿verdad? Sí, han tenido esa responsabilidad de acudir como ciudadanos cuando la situación o los movimientos que han tenido ellos de logística por las actividades que tienen, han tenido contacto con alguien que ha salido positivo. Bueno, pues se hace el seguimiento como con cualquier persona que cumplan el periodo de incubación, se hace el muestreo y hasta ahorita, bueno, pues han salido negativos. Qué bueno. Doctora, regresando a nuestra casa chica, porque usted y yo vivimos en Los Manzanos, ¿alguna sugerencia, alguna recomendación, tomando en cuenta que, como dice usted, aquí es o fue el espacio con mayores casos, medidas que tengan que tomar quienes somos vecinos de aquí? Igual seguimos y debemos, tanto los manzanos como toda nuestra comunidad, sana distancia, uso de cubrebocas, alcohol gel, agua y jabón. Es lo que tenemos que hacer, aunque somos vecinos, porque bueno, no sé, pero cuando menos esta línea, lo que corresponde a mis vecinos más cercanos, éramos y somos de los que hasta los platos de comida nos pasamos. ¿Qué hiciste de comer? No, pues que yo hice, no sé, nopales o mole, y nos pasamos los platos de comida, siempre, desde toda la vida, con la vecina Socorro, nos vamos pasando lo que hayamos para compartir los alimentos con Santa, con todos nos pasamos la comida, y nuestros niños siempre conviven unos con otros y andan de casa en casa. Entonces, bueno, pues ahora se vieron limitados en las salidas, tienen que traer su cubrebocas, tienen que tener su sana distancia, dejamos de pasarnos la comida, cuando menos, con todas las situaciones muy cuidadas, pero sí, usar nuestro cubrebocas si vamos a salir a la tienda. O sea, la tienda está a 2 casas, ¿no? Pues me pongo mi cubrebocas, voy con el profe, porque el profe, que es el de la tienda, pues él no tiene, digamos, responsabilidad el que yo en el hospital tenga contacto con pacientes de COVID. Entonces, si yo voy a ir a acceder a su tienda, pues me pongo mi gel, me pongo mi cubrebocas y voy y traigo la leche o lo que yo voy a ocupar de ahí de con él. ¿Alguna sugerencia que usted quiera hacerle a los comerciantes? La señora Alejandra Díaz nos está siguiendo. ¿Alguna sugerencia que tenga que hacer a quienes realizan o acuden a ceremonias religiosas? Ahorita que está la tanda de primeras comuniones en la parroquia de Canatlán. Doctora, ¿qué sugerencias les? Sí, me tocó vivir esa situación, participar en esas actividades de alguna manera. Y le digo, en algún momento la fiestecita te hace perder el control de las actividades que vas llevando al día a día. Todos los días sales con tu cubrebocas, haces la sana distancia y eso, pero el día de la fiesta, que invitas a la comadre y a los vecinos y a los primos, ya perdiste el control. Entonces, esa parte, vi las actividades en la iglesia muy ordenadas, muy cuidadas, muy en relación a las actividades que tiene la casa parroquial. El padre y el grupo de personas que ahí lo acompañan, pues yo veía que con su logística muy bien. Pero entonces ves y dices, ah, caray, aquella chica, la madrina pues ella es un contacto de un positivo. ¿Qué anda haciendo en la iglesia? O sea, pierdes ese control. Ahí es donde, cuando ya se acaba la ceremonia religiosa, pues, y te vas al pastel o a la fiestecita y pierdes el control. Pierdes el control de la situación y pues obviamente para comerte el pastel y la gelatina y lo que te estén ofreciendo, pues te vas a quitar el cubrebocas. Entonces limitémonos a nuestra familia. Si vas a hacer el festejo porque tu niño o niña hizo la primera comunión, pues los que viven en la casa, con su pastel, lo que van a hacer ahí en la casa. Pero no invitemos a los que no viven aquí en Canatlán y los que no son de la casa, porque no saben ustedes ahorita quién es positivo y quién es contacto de quién. Entonces, esa parte que la sigamos cuidando mucho. Para todo va a haber tiempo. Esperemos estar todos bien. Pero sí ahí en esa parte me toca ver esa situación muy difícil en la que, bueno, pues
dices, ay, Dios mío, hicimos una fiesta y pues a partir de ahí tuvimos una cenita familiar y a los 4 o 5 días hay un positivo. Y pues a ver quiénes son todos los de la cena. Dice Azalia Zamora, me perdí la primera comunión de mis sobrinos. Sí. Doctora, el tema de la movilidad aquí en Canatlán, como habitante de Canatlán y como profesional de la salud, ¿cómo calificaría el tema de la movilidad que se está dando actualmente y que se ha venido dando en Ciudad de Canatlán? Estábamos muy bien. Las noches eran tranquilas, obviamente no se movía tanto la gente. Entras en un proceso no de negociación, porque no es una negociación, pero el ser humano tiene derecho a la salud y tiene derecho a vivir y a comer. En algún momento le dimos mucha importancia a la salud, pero somos una comunidad pues pobre y si no trabajamos pues no comemos y también íbamos a sufrir estragos de desnutrición porque no había movimiento y no había para comer y los papás no tienen dinero para llevarles a sus hijos los frijoles, las tortillas, el huevo de manera diaria. Entonces se determina que nos movamos un poco para que podamos también tener nuestra salud y también podamos comer. Pero en esa cuestión del movimiento, pues bueno, nos vamos al otro extremo porque pues ya teníamos tiempo guardados y pues de manera desordenada nos movimos y salimos y en las noches empezó a haber mucho movimiento. Y como todos sabemos, es más extraordinario que un joven tenga sintomatología de COVID. Ellos son como un vehículo, ellos nada más llevan el virus de un lado para otro. Entonces la movilidad de los fines de semana, con estos jóvenes, que es la mayor cantidad de personas que tenemos nosotros ahorita en Canatlán, el grupo más grande de personas está arriba de los 65 años y de 12 a 19 años son la mayor cantidad de personas. Entonces con tener ese grupo que ahorita tiene toda la energía, toda la vitalidad, toda la salud, al interior de los domicilios, pues es una tarea titánica, prácticamente, pues no imposible, pero es muy difícil. Entonces, contener a los jóvenes en los domicilios es increíblemente complicado. Y ahí es donde ellos son el vehículo, dicen cuando llegan ahorita, por ejemplo, los pacientes que hemos tenido que trasladar, pero mi papá nunca salió, mi mamá siempre ha estado en la casa. Pues sí, ¿y su sobrino? ¿Y usted? ¿Y la hija? Y, o sea, ¿dónde está? No, pues nosotros sí salimos. Ah, bueno, pues entonces, no necesitamos que los adultos mayores anden en la calle para que sean contagiados. Es que vaya alguien y los visite, o viva ahí y salga por cualquier situación, con necesidad o sin necesidad, para que el virus acceda a una casa. Doctora, se reporta Tere Grajeda, quien dice, primeramente Dios, doctora, tenemos que salir de esto y cuidarnos mucho. Les agradezco. Saludos. La parte más importante, por ejemplo, la cuestión preventiva. Yo les digo, por ejemplo, si yo les muestro ahorita esto, la gente sabe, la doctora quiere decirnos algo de la diabetes, porque ubica el glucómetro. ¿Sí? ¿No? Es algo sobre diabetes. Si yo les muestro un sobrecito de vida suero oral, la doctora nos quiere comentar algo de la diarrea o de la hidratación. Todos en casa conocemos los sobres de vida suero oral, todos sabemos que se preparan 1 litro de agua, todos. Las vacunas, los papanicolaos, y las mujeres en automático decimos, para saber si tengo o no tengo cáncer cervicouterino. Ya me toca ir a hacerme la exploración de mamas. En algún momento esto tiene que ser igual y ese es el objetivo ahorita en el que nos vamos a enfocar, tanto en cuestiones de Secretaría de Salud nosotros aquí como el Consejo de Salud, a que nosotros podamos en casa identificar si su niño tiene, por ejemplo, diarrea y vómito. Inmediatamente las mamás preparan su sobrecito, lo llevan a consulta y dicen, ya le di suero, pero no mejora. ¿Sí? Ven que el esposo, porque es lo más común, está orinando mucho o está tomando mucha agua y van y lo llevan y nos dicen, sabe que él no quería venir,
pero lo traigo porque se levanta como 5 veces al baño y todo el día está tome y tome agua y está cansado. Y yo creo, dice, que tiene diabetes, sin que sea médico. Ellas ya hicieron su diagnóstico. Así nos tiene que pasar con el COVID. O sea, si yo veo que mi familiar está tosiendo o tiene fiebre, está cansado, se queja que le duelen todos los músculos y empieza a tener dolor del pecho y dificultad para respirar, pues yo debo de agarrar a mi paciente y llevarlo. Oiga, yo creo que él tiene un problema respiratorio o lo traigo a revisión, pero lo escondemos. No queremos que nadie sepa. Y, o sea, empieza a toser y no puedo tener esto, ¿no? Entonces, eso hace que tardemos en diagnosticarlo y que reciba un tratamiento adecuado a tiempo. Doctora, pues ya a punto de irnos, no podía pasar un tema. Ya estamos a punto de concluir, si no es que concluyó la temporada de cosecha de manzana. Se temía que con la llegada de jornaleros agrícolas provenientes de la zona indígena y de municipios como Durango, Pueblo Nuevo, los casos COVID fueran a incrementarse. ¿Qué es el saldo o hasta ahorita? ¿Cuál es la información o la visión que tiene usted sobre ese tema? Bueno, gracias a Dios no hubo ningún caso positivo, ni en jornaleros, ni en las personas que atienden los albergues. Los comités están bien, y las personas que dan clases a los niños, que lo hicieron también de manera ordenada, como todos los seres humanos nos adaptamos a los procesos y los maestros vieron la manera de cómo atender a esos niños y nos vamos con saldo blanco, gracias a Dios, todos en ceros. Estamos por terminar, ya quedan muy poquitos jornaleros, ya están más bien concentrados en San José de Gracia, unos poquitos ya quedaban en Santa Lucía, ya son mínimos, prácticamente terminamos muy bien. Se reporta Javier Herrera, dice, hay que seguir pidiéndole a Dios para salir de esta pandemia. Saludos. Doctora, ya para concluir, comentaba usted que en Canatlán están registrados 47 casos durante toda la temporada. Tomando en cuenta el número de habitantes, tomando en cuenta que Canatlán es zona de paso, tomando en cuenta temas como la pizca de manzana, ¿cuál sería su comentario final? ¿Cómo nos ha ido a Canatlán en el tema del COVID-19? Tomando en cuenta todas esas agravantes, justamente que nuestra afluencia de personas que vienen de la ciudad de Durango de manera diaria, tanto a surtir, por ejemplo, las tiendas de visita, y los que van de paso, que vienen de Estados Unidos, paisanos y de otros municipios y de otras entidades, porque también, bueno, ya Canatlán ha crecido y tenemos personas que vienen de Guadalajara, de León, de Hidalgo, de Puebla, a traer y a vender productos de diferentes tipos. Estamos bien. Nuestra afluencia de canatlecos que viven o que trabajan en la ciudad de Durango, el fin de semana se incrementa de manera considerable. Tenemos una entrada de personas que vienen de esa ciudad, que permanecen prácticamente lo que es el fin de semana y se regresan. De acuerdo a esos movimientos y a esa logística que pudimos percibir y tener registrada y documentada cuando teníamos el filtro, es Canatlán. Está bien. Doctora, pues como siempre, un gusto platicar con usted y le agradezco mucho haber estado en esta charla de opiniones y pues desearle siempre lo mejor. Le agradezco mucho, es importante que aunque estamos bien, de acuerdo a todos esos movimientos, a la cantidad de personas que vivimos aquí, que son aproximadamente 35,000 habitantes tiene el municipio, es importante que no bajemos la guardia. En nosotros está la parte de la cuestión preventiva, de que nosotros identifiquemos rápido, hablemos vía telefónica si no queremos ir al hospital, nos atendamos y evitemos fallecimientos innecesarios. Aprovecho ahorita su medio igual para decirle la situación de los hospitales de concentración o de hospitales COVID que están en la cabecera, en la ciudad capital. Cada vez es un poco más difícil acceder a un espacio.
acceder a un lugar para trasladar un canatleco. Es difícil, no es tan simple, por eso es importante que nosotros nos cuidemos para evitar esas salidas. No hay esa necesidad si nosotros nos cuidamos. Entonces yo los invito a que nos cuidemos cada uno de nosotros y cuidemos a nuestra familia. Si cada quien cuida su pedacito, mi persona y mis hijos, mi esposo, mi mamá, si yo cumplo con eso y mi vecina con su niño y su esposo y así sucesivamente, lo vamos a controlar, vamos a salir adelante, vamos a estar todos bien, pero cada quien tiene que cuidar su pedacito. Pues muchísimas gracias. Y aquí el último comentario es la maestra amada Leticia Estrada. Tony, excelente entrevista, muy bien cuidada, y al profesionalismo de la doctora, como siempre, mis respetos. Y con ese, pues, gentil comentario de la maestra amadita, despedimos esta charla. Doctora, hasta siempre.